Eso nos pasa por ser giles, por salir a buscar empates. No podía ser. Hay que salir de vuelta, a meter, arrancar con fuerza, a morder, a barrer, al rincón de las arañas o a la ¡qué sucios, mamita! Bueno, hay un importante libro que ha salido, que está a la venta desde hace algunos meses aquí en Montevideo, que creo que va a ser un libro de referencia en el futuro y que no puede dejarse de leer para quienes están interesados en el tema. El libro al que me refiero se llama Del ferrocarril al tango, el estilo del fútbol uruguayo, 1891-1930, casi 600 páginas, con la autoría de Aldo Mazzucchelli. Realmente un libro fascinante, que llama la atención por varios aspectos. En primer lugar me voy a referir al autor. Aldo Mazzucchelli es un profesor de literatura, doctorado en la Universidad de Stanford y actualmente profesor grado 5 en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Hace algún tiempo lo vimos frecuentar los archivos literarios de la Biblioteca Nacional y allí estudió la obra y los archivos del poeta Julio Roy Reisic, de donde salió su libro La mejor de las fieras humanas, que se publicara en 2010 y le valiera el premio Bartolomé Hidalgo. Un excelente libro sobre Roy Reisic que estaba dentro de lo que era dable esperar en un profesor de literatura de su calidad. Pero hoy Aldo Mazzucchelli nos sorprende con un libro sobre la historia del estilo del fútbol uruguayo. Y es realmente una sorpresa. Yo por lo menos no tenía idea de que le interesara también esta beta del conocimiento, pero demuestra hacerlo con extremada magnificencia, habiendo investigado a fondo no solo en la prensa uruguaya, sino también fundamentalmente en la prensa extranjera. Estamos hablando de la época de los grandes triunfos de Uruguay en las Olimpiadas del 24 y 28, así que había mucho para encontrar en la prensa uruguaya, sobre todo en la europea, y en la prensa internacional, digo, y una investigación hecha a fondo, con mucho conocimiento, y que resulta un acercamiento, quizá la consagración de la proximidad cada vez mayor entre la intelectualidad y el fútbol. Y yo creo que es un punto alto en ese sentido, si no el más alto. Y esto es importante en un país futbolero por excelencia, porque costó muchísimo que la intelectualidad se arrimara, se acercara a un fenómeno tan populoso, tan multitudinario, tan emocionante para todos los uruguayos como es el fútbol. Y décadas atrás, cuando alguien tocaba el tema, uno no tenía más referencia que hablar de aquel viejo cuento de Horacio Quiroga sobre Polti, aquel halfback que se suicida en el Parque Central cuando le toca retirarse de ese deporte, o el famoso cuento Puntero Izquierdo de Mario Benedetti, y después no había más nada, era un desierto, y resultaba increíble que algo tan popular no tuviera acercamiento, no tuviera abordaje por parte de la literatura. Uno puede recorrer, por ejemplo, el diario de José Pedro Díaz, sin duda una figura eminente de la generación del 45, y recorrer día a día del año 1950 y pasar por la fecha en que Uruguay sale campeón mundial y encontrarse con nada, absolutamente ni la más mínima mención. Uno imagina el pueblo en las calles, el alborozo, la alegría, y el diario
totalmente ausente de eso. Es paradigmático en ese sentido. Por suerte esa realidad hoy ha sido superada. Hay muchos cuentos y novelas sobre fútbol. Hay hasta jugadores de fútbol que escriben, y eso también es muy beneficioso. Pero quizá no habíamos visto un abordaje desde un grado 5 de literatura de la Facultad de Humanidades sobre la historia de este deporte, y además con una investigación realizada tan a fondo que recoge incluso esta filmografía de la época y que tiene una tesis clara, que es la demostración de que en aquellos años el Río de la Plata significó un verdadero fenómeno futbolístico nunca visto, y que si Uruguay ganaba, ganaba por ser el mejor, ganaba porque nadie lo superaba. Sin embargo, lamentablemente, después del Mundial del 30 sobre todo, la rivalidad argentina, la soberbia inglesa que no podía admitir que su invento se jugara mejor en otras partes del mundo que en la propia Inglaterra, crearon una especie de leyenda negra en torno a que se triunfaba meramente por la garra, entendiendo garra como juego sucio, como viveza criolla mal entendida, y esa fama que se nos hizo en el exterior poco a poco terminó siendo asimilada también por el periodismo nacional, sobre todo en los tiempos de fútbol mediocre de la década de 1970 en adelante. En los momentos peores de nuestro fútbol, la idea de la garra terminó por ser la explicación de cómo se habían logrado aquellos triunfos de otrora. Y quedó así nomás, y para mucha gente quizá todavía sea de esa manera. Mazzucchelli creo que intenta poner las cosas en su lugar, estudia la evolución del fútbol en nuestro país desde los primeros partidos de los ingleses, los primeros matches, y lo va viendo en torno al contexto. Muy interesante resulta el hecho de que Valle Ordóñez y Pablo de María, por ejemplo, fueran espectadores de los primeros partidos de fútbol abiertos al público que se efectuaran en Punta Carretas. Mazzucchelli estudia el fútbol de acuerdo a los estudios culturales, y por supuesto nos repite la idea de que la inversión de los ingleses en el ferrocarril, el desarrollo ferroviario en Uruguay va paralelo al desarrollo del fútbol, eso lo sabíamos. También el surgimiento del Club Nacional de Fútbol como acriollamiento de ese deporte en nuestro país. Y también quizá cómo el fútbol escapa a determinada élite social y se vuelve ya más popular con la creación de cuadros como River Plate, por ejemplo. Eso no es novedad, pero lo interesante es cómo se va asimilando y se va variando ese fútbol primitivo de los primeros tiempos, donde había que agarrar la pelota y correr hacia adelante, hacia el arco contrario, pechando a quien viniera por delante, el juego fornido, hermanado con el rugby. Cómo la influencia escocesa permitió adoptar el pase, el game, el passing game, que fue fundamental para los jugadores que no tenían esos físicos tan fornidos como los de los ingleses, y cómo esa evolución del estilo llevó a la creación, por ejemplo, de la gambeta, como un recurso realmente supremo y genuinamente rioplatense y genuinamente uruguayo. Se señala entonces ese surgimiento de recursos propios de la verdadera viveza criolla, de la verdadera garra que permitía jugar a la ofensiva,
que permitía unir esa belleza estilística con el liderazgo en la defensa, un Scarone con un Nasasi, y está realmente muy bien explicitado todo eso. Y el libro explora entonces, palmo a palmo, detalladamente, lo que fueron los éxitos más importantes del combinado uruguayo. El de 1924, que aparece cuando nadie lo creía porque había un proceso de división organizativa del fútbol, tanto en Uruguay como en Argentina, y nadie creía en aquellos jugadores que se embarcan en 1924 a París. Y es interesante, y por eso la mirada de un intelectual importa, es interesante cómo ese estilo de fútbol, que ya tenía ribetes de arte, realmente una belleza para observarlo, encaja con lo que era el París de ese momento, París de vanguardias artísticas, París del futurismo, donde se apreciaba la velocidad, se apreciaba la energía, la audacia. Y el fútbol uruguayo encaja perfectamente dentro de esos esquemas de vanguardias artísticas. Hasta la figura de Leandro Andrade, por su negritud, encaja perfectamente en la admiración al arte africano que existía en ese momento. Es realmente algo muy interesante de ver, ¿no? Y ver lo que decía el periodismo francés, con expresiones realmente de exaltación y de asombro. Vean lo que decía un cronista alemán. Dice que para dar una idea justa del juego uruguayo es preciso ser un compositor musical para poder expresar en notas esta sinfonía de fuerza y arte, elegancia y esprit, de arranque y de resistencia, de tiempo y de estratagemas, de potencia en tiro y belleza. Una danza atlética, una sinfonía de fuerza y arte. Eso era el fútbol uruguayo en aquel entonces, que se repite en 1928 y más esforzadamente se repite todavía en 1930. Época de oro, edad de oro del fútbol, realmente glorioso, imponiendo una nueva forma de jugarlo que los europeos prácticamente no conocían, por lo menos en el 24, y que causa asombro en las multitudes. Un fútbol que inspira arte, que inspira poesía, como va a suceder con Parra del Riego, acá, mirando jugar a Radín, por ejemplo. Realmente hermoso este libro de Aldo Mazzucchelli, que aporta muchísimo, que permite una visión distinta dentro de la historia de los estudios sobre el fútbol, que rescata publicaciones incluso recientes que hoy vemos que son acertadas. Hace pocos años la Biblioteca Nacional reeditó las leyes y el modo de jugar el fútbol, un libro de Carlos Stussenegger, publicado en 1911, fue reeditado por el profesor Julio Osaba, y Mazzucchelli lo tiene en cuenta, y realmente es un libro interesantísimo, donde se ven los reglamentos y las leyes, tal como se interpretaban del fútbol, tal como se interpretaban en nuestro medio. Es decir, el aporte que se estaba haciendo para la evolución de ese deporte. Realmente muy meritorio, muy recomendable el libro de Mazzucchelli, que creo que escapa al gusto solamente de los amantes al fútbol y llega también al de los amantes del arte en general. Aldo Mazzucchelli, Del ferrocarril al tango, el estilo del fútbol uruguayo, es un libro publicado por editorial de la colección Taurus,
que fue publicado en septiembre de 2019 y que, insisto, es de lo mejor que se ha publicado en esta materia en los últimos tiempos.